Buenos días, mis amados hermanos. Sean todas y todos bienvenidos aquí a nuestro programa matutino En Comunión con Dios en las mañanas, el cual estamos transmitiendo todos los días de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana en todas nuestras plataformas digitales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Me puedes encontrar como Wanderly Osoria. Así que no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube para que nuestro ministerio en comunión con Dios en las mañanas pueda continuar creciendo y esta palabra pueda llegar a cada hogar necesitado de una palabra viva de Dios. Amén. En esta hora nos vamos a poner, mi amado hermano, en oración para iniciar este tema tan interesante y tan importante que el Señor ha traído en esta mañana para cada uno de nosotros. El Padre me ha estado ministrando hace días para que esta palabra sea predicada porque tiene un mensaje sólido, tiene un mensaje significativo que nos va a impactar y que yo sé que como pueblo de Dios, que como hijos de Dios nos va a permitir reflexionar y poner en práctica lo aprendido en esta mañana. Amén. Bendito Dios, tú que reinas y vives en las alturas de los cielos, a ti sea dada toda gloria, toda honra y todo honor, bendito Dios. Damos gracias, Señor Jesús, por el milagro de existir, por el milagro de la vida, de despertar, de hablar, de ver, de oír, de caminar. Gracias, Señor Jesús, por tu infinito amor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor Jesús, por ayudarnos, por sustentarnos, por proveernos, por el hogar, por la familia, por el empleo. Gracias, Señor Jesús, porque en estos últimos tiempos hemos podido, Señor Jesús, estar, bendito Dios, observando cada una de las bendiciones que tú nos has entregado, a pesar de que no la merecíamos, a pesar de que no la merecemos, Señor Jesús. Tu misericordia y tu amor no tienen límites, son más grandes, Señor Jesús, que cualquier obstáculo que podamos tener en medio de ti y el hombre, bendito Padre. Guíanos en esta mañana, Padre. No permitas que hablemos, no permitas que accionemos nada fuera de tu bendita voluntad, Señor Jesús. Transforma el corazón de cada persona que va a escuchar palabra de Dios. En el nombre poderoso de mi amado Jesús de Nazaret. Amén. En esta mañana vamos a estar hablando, mi amado hermano, en el libro de Primera de Reyes. Quiero que vaya y busque su Biblia, el libro de Primera de Reyes, el capítulo 13, totalmente completito. Vamos a estar leyendo en esta mañana porque el Padre nos quiere enseñar, nos quiere mostrar algo muy importante a usted y a mí en esta mañana. El tema de hoy se titula El profeta joven y el profeta viejo, enseñanza. Vamos a estar impartiendo una enseñanza del profeta joven y el profeta viejo. Vuelvo y reitero, Primera de Reyes, capítulo 13, completito. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano
me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, escuche bien, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Vamos a dejarlo aquí en el versículo 24. Wow. Qué enseñanza tan poderosa, mis amados hermanos, nos deja la historia del profeta joven y del profeta viejo. Aquí podemos ver dos tipos de profeta. El joven, el cual no se menciona su nombre en ninguna parte de la Biblia, está en anonimato, pero sí podemos ver que viene de Judá, de una de las tribus de Israel, y que fue un hombre al cual Dios usó y que al parecer tenía una relación con Dios, porque Dios no le está hablando a todo el mundo. Cuando Dios le habla a alguien, mi amado hermano, es porque está conectado con él. Vemos el profeta joven al cual Dios le demanda que vaya a Israel, que vaya a Betel, a un pueblo que se había corrompido por el pecado. Le dice: ve y predica la palabra. Hazle entender que están errados, que están en idolatría, que están en pecado, que se están postrando, que están sirviendo a dioses paganos. Y esta palabra de Dios que fue enviada a través de este profeta joven a Jeroboam, que era que estaba gobernando en ese momento a Israel después de la muerte de Salomón, el cual levantó dioses.
Aquí podemos ver, mis amados hermanos, cómo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se había dejado influenciar, se había dejado distorsionar de la verdad de Dios, de los mandamientos, de los preceptos, de los principios bíblicos que se le habían instruido al pueblo de Dios por Jeroboam, que fue el rey que se levantó después de Salomón. Aquí podemos ver, mi amado hermano, cómo este pueblo estaba totalmente consumido por el pecado de la idolatría, sirviendo a dioses paganos como el dios de Baal y el dios de Acera, me parece que era. Ahí es donde Dios habla con este profeta anónimo que no aparece con un nombre en la Biblia, para que fuera donde Jeroboam a predicarle la palabra de Dios, a profetizarle las cosas que le sucederían si éste no se arrepentía, si éste no se volvía de sus malos caminos, si éste no derrumbaba esos altares a esos dioses paganos que tenían en el pueblo. Se habían olvidado de sus raíces, se habían olvidado de la esencia, se habían olvidado de orar a Dios, se habían olvidado de clamar a Dios, se habían olvidado de levantar altar al Señor, porque ya ellos dentro de su humanidad habían buscado un supuesto Dios, un Dios de yeso, de madera, que no oye, que no siente, que no escucha y que no puede hacer absolutamente nada por el pueblo. Pero hay una instrucción que se le fue dada a este profeta joven para cuando vaya a profetizar a Betel. Y es que no podía comer, no podía beber nada absolutamente en ese lugar y no podía volver a Judá por el mismo camino que vino, sino por otro. Y podemos ver que en el camino el profeta va, pero luego a un profeta viejo, a una persona que quizá en algún tiempo determinado Dios lo usó, pero quizás se apartó, no estaba en función con el don que Dios le había entregado de profetizar, estaba totalmente desconectado del don y del Cristo. Vemos cómo este profeta viejo trata de influenciar al profeta viejo a través de mentiras, dice la palabra de Dios, para que éste coma y beba en su casa, porque el profeta viejo reconoce que este era un siervo de Dios. Pero hay algo importante que es lo que quiero que usted y yo nos quedemos en esta mañana. Como hijos y como hijas de Dios, si hay algo que usted y yo tenemos que tener pendiente y que tenemos que pedir cada vez que oremos, es discernimiento de espíritu, para que podamos identificar cuando algo viene verdaderamente de Dios, cuando algo es verdaderamente genuino y cuando algo viene por el mismo hombre, por el enemigo, para destruir el propósito de Dios en tu vida. Aquí podemos ver cómo por un profeta viejo mentir y cómo por un profeta joven no tener discernimiento de espíritu y no poder identificar la voz de Dios en ese momento. Su propósito como cristiano y como hijo de Dios es abortado, es destruido, porque no supo escuchar. No supo discernir si era verdaderamente Dios que le estaba hablando. Y aquí podemos ver, mi amado hermano, cómo este hizo caso y se devolvió cuando Dios le dijo: no te devuelva. Se comió pan, bebió agua cuando Dios le dijo que no comiera ni bebiera absolutamente nada en el pueblo llamado Betel. Lo que provocó que el juicio de Dios viniera sobre su vida. Y en el camino, cuando quiso regresar, un león lo mató. ¿Qué nos quiere dejar dicho a nosotros esta palabra de Dios en esta mañana?
Tienes que tener discernimiento, porque no todo el que dice Señor, Señor verdaderamente es un hijo de Dios. No todo el que dice que es profeta verdaderamente es profeta. No todo el que dice yo soy cristiano verdaderamente es cristiano. Tenemos que tener los oídos del profeta Samuel para que aprendamos a conocer la voz de Dios. El profeta Samuel estaba tan conectado con Dios que sabía y conocía la voz de Dios cuando le hablaba. Podía discernir si no era Dios o era Dios. Cosa que nos falta en este tiempo. Por eso el hombre comete tantos errores. Por eso el hombre comete tanta locura. Por eso el hombre de Dios muchas veces está asumiendo la consecuencia de malas decisiones, de malas acciones, porque a veces el Padre nos dice a nosotros, no quiero que haga ese negocio, no quiero que te vaya por ahí, no quiero que te metas en ese lugar. Pero viene una persona supuestamente cristiana y nos dice que sí, que ya Dios habló con ellos. El profeta le mintió, eso era mentira. Dios no había hablado con nadie. Con el que Dios había hablado era con el profeta joven. Y si el mismo Dios que te dijo a ti, no come en Betel, no te ha hablado nuevamente y te ha dicho, tú puedes volver a comer, tú puedes volver a entrar, tú puedes devolverte. No te pongas, mi amado hermano, no arriesgue tu salvación. No arriesgue, mi amado hermano, lo que Dios ha depositado en ti. No arriesgues el don que Dios ha puesto en tus manos para bendecir a otro, creyendo en lo que dice un hombre y una mujer igual que tú, expuestos a fallar, a errar. Si Dios no lo ha dicho, no te muevas, no lo hagas, no lo digas, no vaya, no te desplace si Dios no te ha dado su palabra. Nosotros no nos podemos mover por emoción, sino por revelaciones. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces, que somos muy emocionalistas. Nos movemos por lo que sentimos, por lo que queremos, por lo que quizá anhelamos. Dice el profeta, tenía hambre. Y como viene este hombre que es profeta viejo y le dice, mira, yo te tengo un pan, camina, vámonos, que sí, que Dios me habló. No lo cuestionó, ni primero fue en oración a buscar la dirección de Dios, sino que se dejó llevar por la emoción y la debilidad del momento, que es muchas veces lo que nos sucede a nosotros como hijos de Dios, que nos dejamos llevar por el momento, por la emoción de lo que la carne quiere, y se nos olvida que primero, antes de un hijo y una hija de Dios, tomar una decisión o dar un paso importante, necesita comunicárselo al Padre Todopoderoso. Necesita tener la dirección de Dios, la aprobación del cielo. Y por esta razón, este hombre cumplió el llamado y la palabra porque fue a Betel a predicar. Fue a Betel a profetizar lo que iba a suceder si este pueblo no se arrepentía. Pero podemos ver cómo, mi amado hermano, una persona cuando se desconecta de Dios falla. Al parecer al profeta joven le faltó madurez espiritual y conexión con el Espíritu Santo. No todo aquel que te diga Dios me dijo, créele. Pásalo por el colador de la palabra de Dios. Ve a tu lugar secreto, a tu cuarto y ora a Dios para que el mismo Dios que te habló en X ocasión vuelva y te hable nuevamente. Porque Él no es mudo, es un Dios real. Pero muchas veces, como eso es lo que queremos oír y lo que queremos escuchar, hacemos caso a lo que nos dice el hombre y obviamos lo que nos dice Dios. Mire la consecuencia que tuvo que pagar el profeta joven. Perdió la vida. Quizá hubiera sido un profeta grande usado por Dios, pero sin embargo eso no se supo nunca, ni se va a saber, porque una mala decisión y una desobediencia a Dios lo llevó a pecar contra el Padre. Mide lo que tú estás haciendo y lo que tú estás diciendo, porque una desobediencia al Señor nos puede traer graves consecuencias que no tienen remedio. Así que, mi amado hermano, en esta mañana te dejo con esta enseñanza del profeta joven y el profeta
viejo. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a obedecerle cada día más. Hasta la próxima.